La telenovela dentro de Ducati, tal y como la describió Pedro Acosta, va a concluir después de Mugello, donde dijeron que iban a tomar la decisión de quién acompañaría a Pecco Bagnaia y efectivamente el jueves teníamos una noticia, pero esa noticia desde luego que no va a ocurrir con la información que tenemos hoy lunes. Así que vamos a contaros todo lo que sabemos en este momento y es que Marc Márquez va a ser el compañero de Pecco Bagnaia la próxima temporada. Va a ser Marc Márquez quien tenga la moto roja, bueno, en este último fin de semana azul, pero ya me entendéis por supuesto, y va a correr en el equipo de fábrica de Ducati. Pese a las informaciones que ha habido, pese a que, por ejemplo, el propio Dalinia en los pasados test de Valencia dijo que no querían a Marc Márquez, pese a que había mucha gente que comentaba que no acabaría llegando a Ducati porque él mismo rechazó la oferta de Ducati la pasada temporada, porque al final por parte de Ducati tenía sentido de si llegaba Marc Márquez a su estructura fuese directamente al equipo de fábrica y no a Gresini, pero él primero quería probarlo, él primero quería demostrarse a sí mismo, como él ha dicho, que de verdad seguía estando al nivel después de el calvario que ha pasado. Efectivamente se lo ha demostrado, se lo está demostrando al mundo con lo que está siendo capaz de hacer con la GP23 y finalmente va a ser él quien acompañe al bicampeón de MotoGP. Veremos qué es lo que ocurre esta temporada y esto va a repercutir en muchas cosas. Va a provocar la salida de otro piloto español que ahora mismo estaba dentro de Ducati y eso os lo vamos a contar ahora. Pero ¿qué es lo que ha pasado y por qué hemos pasado del jueves antes del Gran Premio de Italia darse como oficial, darse como noticia, mejor dicho, la Gazzetta dello Sport lo daba por firmado que Jorge Martín sería piloto de Ducati? ¿Cómo hemos pasado de eso a que Marc Márquez vaya a ser el piloto de Ducati? Bueno, tenemos que comenzar el jueves y salió la noticia de la Gazzetta dello Sport y se le preguntó al propio Jorge Martín. Daban por hecho desde Italia, para un equipo italiano, que correría sería Jorge Martín el que estaría en el equipo de fábrica y la verdad que esa última semana todo hacía indicar que efectivamente iba a ser así y lo que hoy hemos podido saber es que a Jorge Martín le comunicaron el jueves que iba a ser el piloto que subiera al equipo de fábrica e incluso le pidieron disculpas por todo lo que habían tardado finalmente en tomar esta decisión. Eso es información de Motorsport España. Ahora bien, ¿cómo ha cambiado todo? La reacción del propio Marc Márquez, y es que ya directamente ese jueves le preguntaron de ir a Pramac, que Pramac es el otro equipo que tiene las GP24, el año que viene las GP25, y él dijo que desde luego no iba a ir a Pramac por sus motivos, pero especialmente que no iba a cambiar de satélite en satélite. Él era o Gresini o marcharse a otra fábrica. Le preguntaron incluso el hecho de irse a otra fábrica si no le daban el hueco en el box oficial de Ducati y dijo que no es lo que quería, él querría quedarse en Ducati, pero que si lo tenía que hacer para irse a un equipo de fábrica, lo haría si Ducati no le daba por lo menos la moto de ese año. Él ha insistido mucho en el hecho de que él quería esa moto de ese año, quizá no hacía falta ir al Ducati si le daban la moto de ese año dentro de Gresini, pero efectivamente parece que a Gresini no le van a dar esa moto, por lo que finalmente Marc Márquez tiene que o quedarse en el box oficial de Ducati o amenazó con irse y ahí ha estado todo y ahí ha sido como en el transcurso del fin de semana ha cambiado todo para que después de este Gran Premio de Italia que ganó Pecco Bagnaia sepamos que va a ser Marc Márquez su compañero de equipo. Y es que efectivamente si veías la cara de Jorge Martín, la diferencia el jueves, porque el hecho de que el jueves se diera por firmado, el hecho de que el jueves se diera por oficial que de verdad Jorge Martín iba a estar vestido de rojo la próxima temporada, no era solo por la información de la Gazzetta dello Sport, que es el medio más importante de Italia y estamos hablando de un equipo italiano, por supuesto. Pero no tenía que ver únicamente por el hecho de esa información, sino porque en cuanto se lo preguntaron al propio Jorge Martín, le salía una sonrisa de oreja a oreja y contestaba además cuando le preguntaban sobre su futuro que esperaba tenerlo firmado pronto, que estaba ya todo muy avanzado y que solo faltaba la firma, solo faltaban los últimos flecos. Llegó a comentar los últimos detalles. Ahora bien,
pasas a ver su cara después de ver esa entrevista el jueves, pasas a ver la del domingo y desde luego que ves que algo ahí dentro había ocurrido, que algo ahí dentro había pasado, porque el domingo, después de la carrera, salió de una cara mucho más larga y diciendo que le había afectado psicológicamente lo que había pasado, todo el tema del mercado durante ese Gran Premio. Pero claro, el tema del mercado llevamos testando con él, se lleva hablando con él mucho tiempo, no es únicamente, no es exclusivamente de este fin de semana, algo había ocurrido ahí y claro, es que había pasado de un jueves que, repito, le comunicaron que iba a ser piloto oficial a un domingo ya que le habían dicho que no podía ser piloto oficial porque al contrario de Jorge Martín, que pasó de la euforia a la decepción, Marc Márquez se mantuvo. Marc Márquez le dijeron que la Gaceta dello Sport daba por hecho el fichaje de Jorge Martín a Ducati y él dijo que él no tenía a él no le habían dicho eso, por lo menos es lo que él contestó. Y el domingo, volvieron a preguntarle acerca del futuro y dijo que seguía muy tranquilo, que no había cambiado nada, que él seguía muy tranquilo. Efectivamente, la cara y la cruz, veíamos ahí ya esas dos caras que eran muy esclarecedor de lo que estaba ocurriendo. Marc Márquez sigue demostrando que sigue demostrando el peso de ser un 8 veces campeón del mundo y es que al final lo ha gestionado sinceramente muy mal Ducati porque lo podrían haber gestionado mucho mejor. Sigo teniendo la creencia de que si hubieran subido a Jorge Martín a Ducati y a Marc Márquez le das la GP25 en Gresini, él insistió con no cambiar de satélite. Por supuesto, él quería una moto de fábrica, pero si tiene tratamiento de fábrica en Gresini, él estaba dispuesto a aceptarlo, pero le tenías que dar esa GP25. Al final, por no darles a GP25 en Gresini, ha pasado lo que ha pasado, que Marc Márquez ha seguido demostrando ese peso de decir o me das entonces el equipo de fábrica o me voy, porque a Pramac no quería ir, porque no quería cambiar de satélite. Ducati probó a ver si marchaba a Pramac y de esa forma podías mantener a todos, como no, ya Marc Márquez había puesto en sus 13 de quiero ser el piloto de fábrica y al final tiene que ser el piloto de fábrica y el que se ve en este momento perjudicado es claramente un Jorge Martín que se tiene que marchar, ¿o no? Sí, se marcha Jorge Martín porque él ya había amenazado con que quería ser piloto de fábrica, no le bastaba ya tener tratamiento de fábrica, no le bastaba ya tener moto oficial, quería estar en un equipo total, quería estar en el equipo de fábrica. Se lo dijo muy claro este inicio de temporada. Él está convencidísimo de que Pramac, que es un grandísimo equipo, lo ha dicho este mismo fin de semana, que es el mejor equipo que hay, pero él lanzó ese órdago y ahora no se podía echar atrás. Y es que hoy mismo hemos tenido la confirmación, justo además en el momento en el que han terminado los test de Mugello, que Jorge Martín deja Ducati. Jorge Martín no va a seguir en Pramac, se va a Aprilia. Va a ser el sustituto de Aleix Espargaró. Hoy se había hablado de que tenía opciones también de marcharse a KTM, que ya perteneció a KTM y le habían quitado ese veto. Se ha seguido hablando de Honda, que Honda desde luego ojalá no fuese y efectivamente no marcha, no va para allá porque Honda en esta situación ahora mismo no están en el mejor momento, como ya sabemos. Entonces Honda también era una opción que tenía ahí y que le hubieran puesto muchísimo dinero, pero Jorge Martín no ha querido ir. Y también la información que tenía Motorsport España es que podría haberse quedado en el Pramac si se marchaban a Yamaha, era otra de las opciones que tenía sobre la mesa, pero al final va a irse a Aprilia en sustitución de Aleix Espargaró, algo que confirma que por parte de Ducati van a subir directamente a Marc Márquez y lo tendremos el año que viene vestido de rojo junto a Pecco Bagnaia. Vaya equipo se ha quedado dentro del equipo Ducati. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejar en los comentarios vuestra impresión, qué es lo que parece este movimiento por parte de Ducati. Es el primer vídeo que hacemos de MotoGP, llevamos mucho tiempo queriendo hacer vídeos sobre MotoGP, hemos metido en algún momento en algunas ocasiones temas sobre MotoGP, pero no habíamos tratado como tal un vídeo en exclusivo en este canal, así que si os ha gustado y queréis más contenido como este, dejadme en los comentarios que estaré encantado de recibirlos y vuestra opinión sobre este movimiento, sobre cómo lo ha tratado Ducati, porque yo creo personalmente que lo han hecho bastante mal, que Marc Márquez el año que viene vaya a estar vestido de rojo y que Jorge Martín se marche a Aprilia. Déjame en los comentarios todo eso, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto.
punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.